Imagina que existe un libro tan peligroso que, desde el mismo momento en que fue impreso, se dictó una sentencia silenciosa contra él. Una condena que no se pronunciaba en público, pero que se ejecutaba en la oscuridad, entre archivos secretos, hogueras encendidas y órdenes transmitidas en voz baja. Un libro que no debía ser leído, ni debatido, ni siquiera recordado, porque su sola existencia cuestionaba la autoridad de quienes afirmaban hablar en nombre de Dios. Y ese libro no es una leyenda, no es una novela, no es una conspiración moderna. Se llama Christianismi Restitutio, y su historia atraviesa uno de los periodos más brutales de la relación entre fe, poder y conocimiento. Estamos en el siglo XVI, una Europa fracturada por guerras religiosas, donde la Biblia no es solo un texto sagrado, sino un instrumento de control, y donde interpretar a Dios fuera del marco oficial equivale a convertirse en enemigo del orden espiritual y político. En ese contexto aparece Michael Servetus, un hombre inquieto, médico, erudito, creyente profundo, pero incapaz de aceptar dogmas sin cuestionarlos. Alguien que no buscaba destruir la fe, sino restaurarla, volver, según él, al cristianismo original, anterior a las capas de poder acumuladas durante siglos. Christianismi Restitutio nace de esa intención, pero también de una osadía extrema: negar la Trinidad tal como la enseñaba la Iglesia, reinterpretar la relación entre Dios, Cristo y el Espíritu Santo, y hacerlo no como un ataque, sino como una búsqueda de verdad basada en la Biblia y en la razón. Para la Iglesia de la época, esto no era solo una herejía, era una amenaza existencial. Porque si un hombre podía leer la Biblia y llegar a conclusiones distintas, entonces el monopolio de la interpretación divina se resquebrajaba. El libro fue impreso en secreto, en una tirada limitada, como si desde su origen supiera que estaba condenado. Y cuando llegó a manos de las autoridades religiosas, la reacción fue inmediata: persecución del autor, confiscación de los ejemplares, y una orden implícita y explícita. A la vez, el Christianismi Restitutio debía desaparecer. No bastaba con prohibirlo, había que destruirlo, porque el Vaticano y las estructuras eclesiásticas de entonces ya comprendían algo fundamental. Los libros son más peligrosos que las personas, porque las personas mueren, pero las ideas sobreviven. La maquinaria de censura se activó con precisión quirúrgica. Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque el objetivo no era solo castigar a Servetus, sino borrar su pensamiento del mundo. Los ejemplares del Christianismi Restitutio fueron rastreados, incautados y quemados, páginas convertidas en ceniza para que nadie más pudiera leerlas, mientras el propio autor era capturado, juzgado y finalmente ejecutado de la manera más simbólica posible, quemado vivo junto a su libro. Como si el mensaje fuera claro y brutal, la carne y el pensamiento debían arder juntos. Sin embargo, algo salió mal para los censores, algo que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. No todos los libros pudieron ser encontrados. Algunos ejemplares sobrevivieron, escondidos por lectores anónimos, por eruditos que comprendieron el valor histórico de aquello que se estaba destruyendo. Y esos pocos libros supervivientes se convirtieron en testigos silenciosos de un intento fallido de borrado total. Lo que resulta especialmente perturbador es que el Christianismi Restitutio no fue eliminado por contener magia, rituales oscuros o ataques directos a Dios, sino por ofrecer una lectura distinta de la Biblia, una lectura que devolvía al creyente la capacidad de pensar, y además, como si fuera una ironía del destino, el libro contenía observaciones médicas revolucionarias, una descripción temprana de la circulación pulmonar de la sangre, demostrando que el conocimiento científico y la reflexión teológica podían convivir en una misma mente, algo que el poder religioso de la época no estaba dispuesto a aceptar. Aquí es importante detenernos y hacernos una pregunta incómoda, una pregunta que marca el centro de esta historia y que resuena hasta hoy. Si este libro fue tan peligrosamente perseguido, ¿qué dice eso
sobre la relación entre Dios, la Biblia y las instituciones que afirman protegerlos, porque cuando una autoridad decide qué textos pueden existir y cuáles deben ser destruidos, ya no estamos hablando solo de fe, sino de control absoluto del pensamiento. A mitad de este relato, la historia del Christianismi Restitutio se transforma en un espejo incómodo para el presente, porque no estamos ante un caso aislado, sino ante un patrón. Siglos después, el Vaticano formalizaría esta práctica a través del Índice de Libros Prohibidos, una lista oficial de obras que los fieles no debían leer, textos que iban desde tratados científicos hasta novelas, pasando por ensayos filosóficos y teológicos, lo que demuestra que la Iglesia no solo identificaba los libros peligrosos, sino que los estudiaba, los clasificaba y decidía su destino. El Christianismi Restitutio fue en muchos sentidos un antecedente extremo de esa lógica, una prueba temprana de que cuando un libro desafía la interpretación oficial de Dios y la Biblia, la respuesta no suele ser el debate, sino la eliminación. Y aquí surge algo que te propongo, una pregunta que no busca una respuesta cómoda, sino honesta. ¿Cuántos otros libros como este existieron y no sobrevivieron? ¿Cuántas interpretaciones del cristianismo fueron quemadas antes de que pudiéramos siquiera conocerlas? Porque si unos pocos ejemplares del Christianismi Restitutio lograron escapar al fuego, es lógico pensar que muchos otros textos no tuvieron la misma suerte. Esta historia no nos habla solo del pasado, nos habla de una tensión permanente entre fe y poder, entre Dios y las instituciones humanas que dicen representarlo, y nos obliga a reconsiderar la idea de que la Biblia siempre ha sido interpretada de una sola manera, cuando en realidad ha sido filtrada, protegida, y cuando fue necesario utilizada como un muro contra el pensamiento libre. El Christianismi Restitutio sigue existiendo hoy, conservado en bibliotecas como una reliquia peligrosa, no porque ya represente una amenaza directa, sino porque su sola supervivencia desmonta la narrativa de control total. Es la prueba de que incluso cuando el Vaticano y las autoridades religiosas intentaron deshacerse de un libro prohibido, no siempre lo lograron. Y ese fracaso parcial es una victoria simbólica del conocimiento sobre el fuego. Este libro nos deja una advertencia final, una que resuena con fuerza en nuestro tiempo. Cuando una institución decide que podemos leer, que podemos pensar y cómo debemos entender a Dios, la fe deja de ser un camino espiritual y se convierte en un sistema de obediencia. Y ahora, al cerrar este recorrido, quiero dejarte con la pregunta final, la más importante de todas. Si un solo libro prohibido logró sobrevivir contra todo pronóstico, ¿qué verdades podrían estar esperando aún bajo las cenizas de la historia? ¿Y qué responsabilidad tenemos hoy de no repetir el silencio del pasado? Si este video te ayudó a mirar la Biblia, a Dios y al Vaticano desde una perspectiva más profunda y crítica, no te quedes ahí, comparte este contenido, deja tu reflexión en los comentarios y suscríbete, porque mientras más personas conozcan estas historias ocultas, menos poder tendrán las llamas sobre el conocimiento y la verdad.